Perfecto. Buenas tardes, en nombre del Instituto de Ingenieros, en mi rol de presidente, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos llamado Prevención y Persecución Efectiva del Delito, explorando ejemplos exitosos para la implementación de estrategias de base científico-tecnológica. ¿Por qué? El Instituto de Ingenieros de Chile es una organización que reúne a profesionales de la ingeniería de diferentes disciplinas con el objeto de promover el desarrollo tecnológico, científico y social del país a través de actividades como esta: conferencias, seminarios, comisiones de estudio. A través de estas actividades, lo que busca el instituto es fomentar el intercambio de conocimiento y experiencia entre sus miembros y además contribuir al avance de la ingeniería en Chile. En los últimos años nos hemos visto enfrentados a desafíos significativos en materia de seguridad pública, con un aumento en la incidencia de delitos y delitos cada vez más graves. Eh, por ello, se requieren otro tipo de medidas y otro tipo de respuestas que incluyen no solamente las medidas tradicionales de seguridad, sino que también el uso de tecnología y conocimiento especializado. Este es un problema que no es exclusivo de Chile. Enfrentamos problemas similares en toda Latinoamérica y a raíz de ello hemos estimado conveniente invitar a diferentes academias de ingeniería de la región y también a la American Society of Civil Engineers, que distribuyó nuestra invitación a esta conferencia a todos sus asociados de Latinoamérica. Hemos hecho invitaciones a la Academia Nacional de Ingeniería de Uruguay, a la Academia Nacional de Ingeniería de Argentina, a la Academia de Ingeniería de España y a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. También al AUPADI, FEMOI y a la Sociedad de Ingenieros Civiles Latinoamericanos. A raíz de esta difusión que hemos hecho, hemos logrado la inscripción de más de 100 personas que vienen de 9 países de habla hispana: México, Guatemala, Brasil, Perú, Panamá, Uruguay, Costa Rica, España y Portugal. Además, nos han confirmado su participación funcionarios y representantes de municipalidades, de la Municipalidad de Providencia, Ñuñoa, Lo Barnechea y Estación Central. Especial agradecimiento queremos hacer a Reuna, que es quien hace posible la transmisión de esta conferencia. Y tenemos un programa bien interesante. El programa se los hicimos llegar oportunamente y considera la participación de Raúl Manasevich en un tema que es el rol de la ciencia, la ingeniería y tecnología en la lucha contra la delincuencia. La participación de Daniel Johnson, quien es director, quien es ingeniero civil industrial y que nos va a hablar perdón, quien es director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana y que nos va a hablar de la evolución de la delincuencia en Chile. Nos va a hacer un análisis cuantitativo. Está también con nosotros Michel Llorat, que es exdirector del Servicio de Impuestos Internos y que nos va a hablar de las distintas entidades que manejan información en Chile y cuál es el tipo de información que manejan. Finalmente, Richard Weber nos va a hacer una presentación de diferentes modelos analíticos y de inteligencia artificial que ha desarrollado con su grupo de trabajo en la Universidad de Chile, que permiten determinar grupos y estructuras criminales. Ahora, después de la presentación de Richard, Claudio Ramírez, quien es abogado y coordinador nacional del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Nacional, nos va a comentar la utilidad que han tenido para su trabajo en las investigaciones y desarrollos que ha hecho el grupo de Richard. Entonces, sin más que decir, y junto con reiterarles la bienvenida, quiero darle la palabra a Raúl Manasevich para que parte haciéndonos una presentación de su tema. Muchas gracias. Ok, gracias, señor presidente. Me han pedido que hable sobre el rol de la ciencia, ingeniería y tecnología en la lucha contra la delincuencia. Al
al pensar estas cosas, inevitablemente uno quiere exponer estas ideas a través de actividades que uno mismo ha desarrollado. Déjeme comenzar diciendo que la conexión entre ingeniería y seguridad no es nueva en el ámbito nacional. Ya alrededor de 2008, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, se formó un grupo multidisciplinario interesado en aplicar economía, ingeniería, estadística, matemáticas a la seguridad. Este grupo, a instancias del subsecretario de Interior de esa época, Felipe Ardo, pasó a ser el Centro de Análisis y Modelamiento de la Seguridad. Este grupo originalmente estaba interesado en hacer investigaciones en seguridad, es decir, hacer papers directamente. Así muy pronto ganó un anillo de investigación por 5 años y con un presupuesto muy generoso, el cual nos permitió, además de realizar investigación, nos permitió establecer relaciones con importantes centros de investigación en Estados Unidos y en el Reino Unido. Entre estos tenemos el GITANDO del University College of London. Este instituto, de larga tradición, tenía algo en común con el SEAD. Es la de ser una unidad académica dedicada a la seguridad, digo, investigación y proyectos dentro de una facultad o escuela de ingeniería. Entre las múltiples acciones que hizo SEAMOS, hay dos que me gustaría destacar. Comenzando por la primera cumbre de análisis criminal científico en el año 2014, organizada conjuntamente por SEAMOS y Carabineros de Chile. Asistieron renombrados especialistas en seguridad, como James Bradingham de UCLA, Shane Johnson del Jill Tandon, Eric Pisa del John Jay College of Criminal Science y varios otros. Esta cumbre, curiosamente, fue inaugurada por la actual rectora de la Universidad de Chile, Rosa de Bes, prorectora de la universidad en ese tiempo. En esta cumbre se expusieron temas de análisis criminal cuantitativos que estaban de punta y en particular se discutieron en detalles 3 sistemas de predicción del delito. PredPol del UCLA, PROMAT de Shane Johnson del University College of London y el RTM, Risk Terrain Modeling de Eric Pisa. ¿Por qué mencionar estos sistemas de predicción? Puesto que Carabineros quería tener un sistema moderno de predicción de delitos y era el momento de aprovechar esta cumbre para estudiar estos software y cómo evolucionar. Bueno, ninguno de los mencionados hizo predictor para Carabineros, sino que lo hizo SEAMOS, humildemente desde la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Razones habían varias, entre ellas precio, manejo confidencial de datos y, principalmente, confianza que un software de ese tipo se podía hacer en Chile. SEAMOS, eso sí, ya había evolucionado sobre los proyectos de seguridad, lo que nosotros decimos proyectos difíciles, no proyectos repetitivos, proyectos en que estuviera involucrada la ingeniería. Y así, de esta manera, aterrizamos la segunda acción que quería mencionar, el predictor de delitos de mayor connotación social, que se entregan a Carabineros a fines del 2016 y que entiendo sigue en uso y funcionando bien, según me han dicho Carabineros, claro que muy de tarde en tarde, porque no lo fue hace mucho tiempo. Este proyecto, que lo que miramos en SEAMOS como un proyecto de ingeniería, fue por lo tanto entregado con una capacitación para su uso y mantención y probables extensiones. Pero las cosas han cambiado mucho. La seguridad tiene una componente muy importante y que es su variabilidad en el tiempo. Abreviadamente, podríamos decir que es una función de tiempo con muchos parámetros y por lo tanto difícil o casi imposible de conocer. Es así como los delincuentes saben muy bien cómo cambiar de especialidad y cómo trasladarse, cambiar de lugar. Más aún, en nuestro país han aparecido nuevos y dramáticos tipos de delitos
que nos llaman a todos a cooperar para que este cáncer no sea terminal. La tecnología ayuda, pero esto para ambos lados, para las fuerzas de orden y para los delincuentes. ¿Ustedes, ustedes creen que los delincuentes no usan Google Maps, por ejemplo, para estudiar con detalle algunas zonas que les interesan y las posibles vías de escape? El predictor, para considerarlo como un ejemplo, es una gran ayuda desde la ingeniería al problema. Indispensable, diría yo. Y como cualquier obra de ingeniería debe ser mantenida y actualizada en el tiempo para no disminuir su eficacia. Sin embargo, la tecnología, por más moderna que sea, usando inteligencia artificial, ciencia de manejo de datos, GPT o cualquier otro método sofisticado, no es toda la colaboración que la ingeniería puede aportar a la seguridad. Más fundamentalmente, desde mi punto de vista, esta contribución viene dada primariamente por la gran cantidad de fenómenos que conocen los ingenieros en distintos ámbitos de la ingeniería, la física e incluso la biología, y que en innumerables situaciones enfrentados al problema se manifiesta simplemente diciendo, esto se parece a algo que conozco y comúnmente este es el punto de partida para explicar el nuevo fenómeno y después aplicar toda la tecnología que se pueda para resolverlo. Se tiene, eso sí, que respetar las propiedades del fenómeno en estudio. En este caso, la ciencia del análisis criminal, criminología, sociología, etc. Algo como eso hicimos para el proyecto. Hubo ahí una especie de matrimonio entre ciencias de la ingeniería y la información que venía del análisis criminal, como por ejemplo los conceptos de victimización repetida y victimización cercana. Fue interesante, por ejemplo, poder comprobar de los datos que nos proporcionó Carabineros cómo se verificaban ambos conceptos, la victimización repetida y la victimización cercana. Y era muy simple de analizar, increíblemente. Esto experimentalmente, por ejemplo. Y después usamos estos dos conceptos fundamentalmente en el software que fue el proyecto. Como decía, las cosas han cambiado y estamos en una nueva problemática intelectual mucho más dura que la que teníamos cuando el proyector se hizo. Hay delitos nuevos, muy peligrosos para una democracia, de los cuales no sabemos la dinámica y peor aún no sabemos su evolución. Sabemos aproximadamente cómo ha sido en otros países, pero obviamente no será igual aquí. Preocupado por todos estos acontecimientos, el Instituto de Ingeniería quiso formar una segunda comisión de seguridad. Una primera comisión del instituto funcionó hace algún tiempo, presidida por nuestro querido Sergio Vitar, y que contó con toda la ayuda de SEAMOS y, por supuesto, de Paz Ciudadana, que como lo ha estado haciendo desde hace tanto tiempo, es un baluarte nacional al combate de la delincuencia y que ahora tiene un director ejecutivo, que es ingeniero. El trabajo de esta primera comisión se concretó en una publicación del instituto, una mirada estratégica a la seguridad ciudadana, aportes desde la ingeniería. Estoy seguro muchos de ustedes han leído. Esta segunda comisión de seguridad que presido, de reciente formación, necesita ir más allá de la gran tarea que hizo la primera. Esperamos poder hacer un diagnóstico de la situación actual y propuestas de acción desde la ingeniería lo más pronto posible. La gravedad de lo que vemos y leemos casi a diario lo amerita. Como presidente de esta comisión, les puedo decir que sus miembros forman parte de la élite del conocimiento en estos temas. Sin duda, es una comisión de lujo. La tarea por delante es muy difícil esta vez, pero espero que saldremos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que hay grandes desafíos con esta nueva comisión, sobre todo porque hay nuevos delitos que, como tú dices, no sabemos cómo van a evolucionar. Quiero darle la palabra ahora a Daniel Johnson, que nos va a hablar desde su
mirada de director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, nos va a hablar de cómo ha evolucionado la delincuencia en Chile a través de haciendo un análisis cuantitativo. Daniel. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer al Colegio de al Instituto de Ingenieros por la invitación. Es una instancia que creo que es extremadamente pertinente. Yo creo que hay muchos ingenieros que estamos trabajando en políticas públicas, que es un ámbito que por lo menos hace veintitantos años, más de 25 en realidad, que yo ya ingresé, que yo entré a estudiar ingeniería, no era tan presente, y a pesar de no estar tan presente en la formación, creo que hay muchos ingenieros que estamos trabajando en temas de política pública y creo que es un aporte importante el que podemos hacer con una mirada, para poder diagnosticar correctamente los problemas, poder encontrar soluciones pertinentes, poder evaluar que esas soluciones realmente logren los impactos. Y esto lo digo con la experiencia que ya tengo de 7 años en la fundación, en que uno extraña frecuentemente que las políticas públicas que se implementan en materia de seguridad cumplan con los criterios básicos que uno esperaría, que es un diagnóstico certero, en que se evidencie un problema y se ponga métrica a ese problema, que después se implementen políticas públicas que tengan evidencia de éxito en otros lugares. Aquí la innovación, si bien es importante siempre, en materias de seguridad preferiríamos que no se innovara tanto inventando cosas que muchas veces no tienen resultados, sino que copiemos y copiemos bien, y que posteriormente evaluemos los resultados. Muchas veces los programas de seguridad no son bien evaluados, no porque no cumplan el objetivo, sino por un problema anterior incluso a ese, que sus objetivos no están claramente definidos y por lo tanto no se pueden medir. Y creo que desde esa visión crítica quizá inicial, la ingeniería puede ser un enorme y debe ser un enorme aporte para solucionar los problemas de inseguridad y en particular los graves problemas que estamos viviendo hoy día en la materia. Entonces, primero tratando de mirar un poco el problema desde los datos, ver qué nos están diciendo los números con respecto al problema delictual. Quiero explorar algunas estadísticas. Este es el índice que hace la Fundación Paz Ciudadana, lo hacemos hace ya más de 20 años. Creo que fue el primer índice que se hizo en Chile, es una encuesta que se aplica a una cantidad representativa de personas de todo el país, de todas las capitales regionales, en realidad, para ser justo. O sea, mira más bien la situación urbana, pero evidentemente donde se concentra la población hoy día. Y si se fijan, si bien los primeros años, esos 4 puntos rojos de la izquierda, estaban bajo el 35% de familias que declaraban que habían sido víctimas de robo o intento de robo en los últimos 6 meses, que es lo que preguntamos en el instrumento. Después se produce un largo periodo en que son muy escasos los puntos que están por sobre o bajo esta franja entre el 35 y el 40%. A pesar que escuchábamos críticas frecuentes a distintos gobiernos de distintos colores cuando este índice subía un par de puntos, o aplausos cuando el índice bajaba un par de puntos, pero lo que vemos, la verdad, es que hay una resiliencia de la curva a volver, hay veces que cambia, pero vuelve incansablemente al punto medio de este 35-40% de familias que están siendo víctimas. Y a pesar de la percepción de inseguridad que tenemos hoy día, lo que nos muestra la curva es que post pandemia, o la misma pandemia en realidad, en el año 2020 hizo bajar de manera muy importante a las familias víctimas. Esto no es extraño porque la mayoría de los delitos ocurren en la vía pública, entonces si tenemos menos personas circulando por la ciudad, evidentemente hay menos posibles víctimas. Y vemos que ahí bajó a un 27% en el año 2020. Y también porque los delitos que ocurren en las viviendas, que si bien son menos, ocurren normalmente cuando las viviendas no están ocupadas, ocurren en viviendas desocupadas, que es distinto, se clasifican como robo en lugar habitado, porque el lugar es un lugar ocupado para habitarse, pero no significa que el robo haya ocurrido en el minuto en que había moradores en su interior. Eso es muy extraño que pase, la verdad es más frecuente que pase que se roben cuando no hay moradores, y por lo tanto también eso hizo que bajara en el año 2020, porque estábamos todos encerrados en las casas, hizo que bajara la cantidad de delitos. Sin embargo, vemos los últimos 3 años, o los que siguieron a ese año 2020, y vemos que la curva empezó a aumentar en línea con la recuperación de la movilidad en la ciudad, llegando al año 2023 a un 37%, nuevamente un punto dentro de la franja entre el 35 y el 40%. Entonces, si la cantidad de personas víctimas de los delitos que nosotros preguntamos, que son robos e intentos de robo, no parece haber variado de manera relevante en los últimos años,
¿Por qué tenemos este nivel de temor? Esto que estamos viendo ahora es la proporción de personas que quedan con un nivel de temor alto en el mismo instrumento que nosotros aplicamos. Este es un índice que agrupa 7 preguntas que miden distintos aspectos del temor. Eh, y vemos que el número de personas que quedan en el nivel de temor alto ha ido aumentando en los últimos 4 años de manera muy relevante, llegando a un 31% en el año 2023, que es el valor más alto que hemos tenido en toda la serie histórica que se mide del año 2000 en adelante, o sea, ya 23 años. Quizás la respuesta va un poco por aquí. No es que tengamos análisis que nos permitan determinar ni siquiera correlación, pero causalidad nos queda más lejos aún, pero podemos ver que hay un incremento en los homicidios en particular, es lo que nos muestra esta lámina, en los últimos años. Entonces, podríamos pensar que si bien la posibilidad de ser víctima de delito no ha cambiado de manera relevante, la probabilidad de ser víctima de delitos más dañinos es percibida como mayor por la ciudadanía. Porque hemos visto que los homicidios, delitos que eran relativamente poco frecuentes en Chile, y si bien nos comparamos todavía con nuestros vecinos, pareciera que nuestros índices son relativamente bajos, vemos sectores de las ciudades que están muy afectados y vemos una evolución creciente que nos hace estar cada vez más atemorizados. Además, vale decir que nuestro barrio, en términos de homicidio, es un barrio que tiene tasas muy altas, si lo comparamos con Europa, con Asia, con Oceanía, de homicidios. Sudamérica es una zona que tiene tasas altas y por lo tanto, si nos comparamos con Europa, tenemos números más altos que ellos de todas maneras. Si vemos en la lámina siguiente, los imputados desconocidos en homicidio, vemos que han ido aumentando de manera muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que antes, en el año 2010, cuando teníamos un 15% de imputados desconocidos, en la mayoría de los casos conocíamos quién había cometido el homicidio. Y hoy día, en que el 39%, o sea, todavía la mayoría se conoce, pero se ha duplicado, más que duplicado, la cantidad de homicidios en los que no sabemos quién lo cometió. Y esto tiene que ver con homicidios planificados. Antes los homicidios estaban más bien relacionados con violencia intrafamiliar, violencia de género, o con riñas en un bar, con violencias no planificadas, productos de un momento, normalmente bajo la influencia del alcohol o las drogas, con objetos contundentes, las armas de fuego prácticamente no participaban en este tipo de homicidios. Y hoy día hemos visto una evolución del delito muy diferente, homicidios planificados y por lo tanto no conocemos quién lo cometió, normalmente con armas de fuego, y ya la influencia del alcohol y las drogas no es un causante determinante en este tipo de homicidios. No es que los otros no existan, sino que el crecimiento que hemos tenido en los homicidios, en las tasas de homicidio, está más bien dado por estos delitos, por homicidios más bien planificados y no por los homicidios que teníamos anteriormente, producto de una situación, de un momento particular más irracional. Por otro lado, tenemos que el reporte que los secuestros en Chile también han aumentado de manera muy importante, en particular en el año 2022, y si bien no son tan relevantes en cantidad, si lo comparamos con la cantidad total de delitos que tenemos en Chile, evidentemente es un delito que genera mucho daño, al igual que el homicidio, y también tenemos una tasa creciente. Aquí hacer la declaración también, no hay que pensar solo en los secuestros extorsivos, como secuestro también se clasifican, por ejemplo, papás que no devuelven a un menor a la tuición del otro papá entonces hay otros delitos que se clasifican como secuestros también, pero el crecimiento evidentemente es un índice preocupante. En Carabineros en cifras, aquí en el anuario que presenta Carabineros todos los años, vemos que los vehículos encargados por robo también han aumentado, no de una manera muy relevante, o sea, también si vemos el año 2021 fue un año relativamente bajo y el año 2022 parece haber habido un rebote de la cifra, pero si vemos la lámina siguiente, la capacidad de Carabineros de recuperar los vehículos que han sido robados ha venido bajando de manera sostenida, de cerca de un 80% a cerca de un 50%. Esto da cuenta que los vehículos, si no aparecen, es porque el vehículo ahora se transforma en el fin último del robo. Antiguamente teníamos muchos robos que tenían que ver con obtener vehículos para cometer otros delitos. Los alunizajes eran temas muy frecuentes hace 7, 8 años atrás, donde robaban cajeros automáticos con los vehículos. Y después quedaban abandonados y por lo tanto eran recuperados. O vehículos para cometer un tour delictual robando por la calle, o un vehículo que se robaba incluso para manejar a alta velocidad y grabar un video. En todos esos casos los vehículos quedaban abandonados después en la vía pública y eran recuperados por las policías. Hoy día esa baja en la recuperación da cuenta de una capacidad de reducción de los vehículos robados.
y por lo tanto de una institucionalidad informal probablemente que logra desmantelar los vehículos, venderlos por partes, o logra exportarlos a países fronterizos que sabemos que tienen sistemas más laxos de control de los vehículos que circulan, o incluso a reinscribirlo en el mercado nacional, que hemos conocido casos de clonación de vehículos que también permiten su reducción. Entonces, todo esto son cifras que podemos ir mirando y que nos dan un contexto de una criminalidad más compleja, como muy bien lo decía Raúl en la introducción, y que por lo tanto requiere de maneras de intervenirla diferentes. ¿Qué pasa si nos comparamos con otros países? Perdona la calidad de la imagen, aquí no, el gráfico era chico, pero creo que es relevante mirar el Latino Barómetro o el Barómetro de las Américas, que es la POP, esta encuesta que nos permite ver la evolución de las familias afectadas por delitos. Dice porcentaje que fue víctima de delitos, una encuesta también. Y si vemos bien en Latinoamérica tampoco han habido incrementos tan significativos en el instrumento. O sea, vemos que se ha movido entre el 19, en los años más bajos, y un 24 o 25%, que fueron hace 2 años atrás, y que ahora en el último año, que fue el 23 medido, está en un 23%. Y si lo vemos por país, Chile está, esto en Latinoamérica, entonces Chile está en el nivel central de la curva de familias que declaran haber sido víctimas de la delincuencia. El mayor valor, la tasa mayor la tiene Ecuador con un 36%, Argentina, Nicaragua, Perú, Bolivia van evolucionando, Chile tiene un 23% por debajo de todos estos países y estando en la medianía de la tabla. Y si miramos la pregunta que dice si el porcentaje de familias que responden, o encuestados en realidad, que responden que hay un empleado público que le solicitó soborno, vemos que el valor está también en la curva histórica, en un 7% el año 2023, después de un 10% el año 2021, probablemente afectado por la pandemia también. Pero si vemos a Chile en este caso, Chile tiene una de las tasas más bajas, solo Uruguay tiene una tasa más baja que nosotros, en las familias, las personas que responden que han sido víctimas de una solicitud de soborno por parte de un empleado público. Si bien es poca la tasa, creemos que ese valor de la tasa bajo es sumamente relevante en el contexto de la nueva criminalidad. Hemos visto que los delitos de homicidios más complejos, planificados, han aumentado, el uso de armas de fuego, la reducción de vehículos, veíamos que ahora es más posible o más frecuente, y también pero, sin embargo, los delitos criminales no habían aumentado tanto, pero creemos que para ese tipo de delincuencia que tiene que ver con organizaciones delictuales, sabemos que requieren de la captura de organizaciones públicas para poder cumplir con sus fines. Una característica particular del crimen organizado, conocida en los estudios que se han hecho de la materia, es que requiere el introducirse o el generar vínculos con las organizaciones públicas para mantenerse oculta o incluso para obtener favores que les permiten desarrollar sus actividades ilícitas. Entonces creemos que un factor protector que tiene Chile muy relevante es esta baja porcentaje de empleados públicos que solicitan soborno. O sea, hay una cultura que podemos dar cuenta a través de este número que pudiera hasta ser un factor protector relevante para la comisión de delitos. Si vemos otra encuesta, esta es una encuesta que hace Ipsos en varios países del mundo. Vemos que Chile es el país, la curva que está, la columna que está a la izquierda es la columna del promedio mundial, o de los 29 países encuestados. Vemos que Chile es el país que tiene una mayor percepción de que la delincuencia o violencia en el barrio, en el vecindario, ha aumentado, que es lo azul. Lo rojo, lo naranjo es que se ha mantenido, y lo verde o la punta más arriba es que ha disminuido. Entonces, vemos que a pesar de la percepción, de la cantidad de delitos que no había aumentado significativamente, como lo veíamos en las encuestas anteriores, la percepción de los ciudadanos es que el delito ha aumentado de manera muy importante. Chile es el país que más declara que el delito ha aumentado de todos estos países medidos por la Ipsos. También Chile es el país el segundo país después de Tailandia en esta encuesta, en que declaran las familias que han visto o escuchado acerca de grupos o personas relacionados con el tráfico de drogas. Y también es el primer país que declara que ha visto vandalismo en la vía pública. Y por último,
asociado a lo anterior, pero en este caso la diferencia con respecto al segundo lugar, que es Perú, es extremadamente alta. Chile tiene un 59% de encuestados que opinan que el gobierno debería centrarse principalmente en combatir el crimen. Entonces vemos que si nos comparamos a nivel internacional, tenemos unas tasas de delito que están en el promedio de Latinoamérica. Eso no es para celebrar, porque los promedios de Latinoamérica son relativamente altos en delitos y en violencia, en particular en homicidio. Pero vemos que el nivel de temor de Chile es mucho más alto que el de otros países del mundo. Ahora, tenemos que hacernos cargo. Evidentemente, el temor, si uno pareciera muchas veces que uno cuando habla de temor no fuera justificado, y por lo tanto el que no tenga una correlación tan directa con la cantidad de delitos, pareciera que no hiciera pertinente que lo abordemos, pero la verdad no es así, porque el temor puede hacer incluso más daño que el delito mismo. Porque hay familias, no traje esas estadísticas, pero están en la página web de la Fundación. Nosotros también preguntamos por cambios de comportamiento de familias que están siendo víctimas o que son víctimas de temor alto. Y más del 70% de los chilenos está contestando que dejó de salir a ciertos lugares, que dejó de salir a ciertas horas, que aumentó también cerca del 70 o 69%, es que aumentó la seguridad de sus casas, pagando por rejas, por portones eléctricos o por alarmas, que sin duda son inversiones importantes para la realidad de muchas familias chilenas, en que deciden hacer esa inversión para sentirse más seguros por el problema de ser víctima, que cambian los recorridos también para llegar a su trabajo, que cambian los medios de transporte incluso. En particular las mujeres que se sienten sumamente inseguras en el transporte público, si teniendo la posibilidad, optan por transportes diferentes que pueden generar otros problemas incluso en la ciudad por la congestión. Entonces, tenemos que hacernos cargo del delito y de la percepción de inseguridad. Ahora, partiendo por el delito, ¿desde dónde podemos abordar los delitos? Y haciendo un esquema muy simple, esto se basa en el triángulo del delito, esto de que podemos intervenir en la persona, en la víctima, en la persona motivada a delinquir o en la situación en la cual se produce el delito. Podemos establecer 5 tiempos de la acción pública en contra del delito, para hacerse cargo de la situación delictual. Lo primero es la prevención temprana. Nosotros le llamamos temprana incluso antes que ocurra el primer delito por parte de un niño o joven que tiene el riesgo de involucrarse en conductas delictuales. Esa es prevención temprana. Una vez después de eso, cuando ya no logramos inhibir o establecer factores protectores que hagan que no se manifieste esa conducta delictual, podemos actuar en base a prevención situacional, disuasión, típicamente patrullajes preventivos, iluminación, presencia de personas en las calles, muchos factores que cambian el entorno para prevenir las situaciones delictuales. Pero esto es más bien disuasivo. Después, cuando ya ocurre el delito, tenemos la acción de perseguirlo, y podemos perseguirlo de distintas maneras, algunas más efectivas que otras. Una vez perseguido, el sistema judicial tiene que establecer una condena, si es que logramos demostrar la culpabilidad, y la condena busca una incapacitación, entre otras cosas. Las condenas tienen muchas fines, cuando desde la disuasión de otras personas que cometen el delito, la incapacitación, el restablecer la justicia social, y la reinserción también uno podría considerarlo, pero en este caso la condena es un instrumento particularmente pedido por la ciudadanía para lograr esa incapacitación esperada. Y por último, tenemos la posibilidad de actuar en la reinserción social. Pero, ¿qué podemos hacer en cada uno de ellos? Primero, centrémonos en la persecución. La posibilidad de captura de una persona que comete un delito es relativamente baja en un delito. Si uno mira los números, es de alrededor de un 6%, porque el sistema conoce alrededor del 60% de los delitos. Hay una posibilidad de captura del 12% de los delitos que se conocen. Entonces, si uno multiplica eso, nos da como un 6% de probabilidad de captura en cada delito, delitos contra la propiedad en particular, en este caso. Es un 6% la probabilidad de ser identificado en alguno de esos delitos. Sin embargo, si una persona es prolífica y comete 2 delitos, evidentemente la probabilidad va a ir aumentando. Tanto así que esto asintóticamente va tendiendo a llegar al 100%. De hecho, una persona que comete 20 delitos tiene un 71% de probabilidad de ser identificado en alguno de ellos. Una persona que comete 30, un 84%. Una persona que comete 40 delitos en el 92%. O sea, hay una alta probabilidad de captura de las personas más prolíficas en cometer delitos, que afortunadamente son las más dañinas. Entonces, el sistema logra conocer en algunos de sus delitos a las personas más dañinas, más prolíficas.
Evidentemente aquí no estoy mirando un factor que es transversal, que es una palabra, pero es la capacidad de cometer un delito sin ser identificado, en el fondo, como el expertise de la persona que está cometiendo delito. Eso también varía, pero en promedio estos son los números. Y por lo tanto, los delincuentes más prolíficos son conocidos por el sistema de seguridad y justicia, pero no sabemos cuántos delitos han cometido. Pero sí, el sistema en alguno de ellos lo va a ser capaz de identificar. Entonces, el problema es que si la probabilidad de identificación es alta, ¿por qué no es efectivo el sistema en controlar a través de esto? Porque suele el sistema penal en quedarse en la captura de los delincuentes más frecuentes, pero no necesariamente los más dañinos. Y aquí hay una misión del sistema público que es no solo capturar a los que cometen más delitos, porque una persona, un delincuente, va a ser más dañino no solo cuando comete más delitos, sino cuando los delitos que comete son de mayor daño o cuando es el organizador de una banda delictual que puede estar contratando a otros jóvenes para que cometan otros delitos. Entonces, el escalar en la persecución a través de las herramientas que tenemos en el sistema para poder ser más efectivo en disminuir el daño del delito es fundamental y es algo que el sistema penal hoy día no está haciendo. De hecho, lo que estamos viendo abajo son por cantidad los delitos que ocurrieron o la participación de cada delito en el total en función de la cantidad de delitos que ocurren. Los hurtos son el delito más frecuente, pero evidentemente el hurto no es el más dañino. El robo con violencia está en segundo lugar, que es mucho más dañino que el hurto en cada uno. Después lesiones, y en el otro extremo están los homicidios, que no alcanzan a marcar un punto, las violaciones, que tienen un 1%, otros robos con fuerza, un 1%, etc. Si nosotros solo nos centramos en la cantidad de delitos, que son los típicos hotspots, los puntos donde se concentran los delitos en la ciudad, vamos a poder disminuir los delitos que son más frecuentes. Pero si aplicamos el Código Penal, que fue el ejercicio que nosotros hicimos, y ponderamos los delitos por las penas probables que tiene el Código Penal, podemos tener una estimación de daño establecido como los días de condena probables que tengan sumados una cierta tipología delictual. Pero si bien es un sistema que tiene toda la debilidad que tenga el Código Penal en determinar si las penas son más justas o no, es lo que ocupamos para condenar y creemos que es un instrumento muy potente para poder hacerlo y por eso lo ocupamos. Y nos da que los delitos que estarían causando más daño con esta metodología, al menos en el año 2022, que es este gráfico, son los robos con violencia. Y por eso que los portonazos pues, empiezan a aparecer en la retina tanto de la ciudadanía. En segundo lugar, los robos en lugar habitado. En tercer lugar, los robos de objetos desde vehículos. Y recién en el cuarto lugar aparecen los hurtos, que son los delitos más frecuentes. Entonces necesitamos, para perseguir de manera más efectiva, dotar al sistema de herramientas que nos permitan focalizar los esfuerzos, que son evidentemente insuficientes para perseguir todo, en los delitos que generan mayor daño. Después, si en segundo lugar nos vamos a la reinserción social, no sé, ayúdenme con los tiempos, no sé cómo voy. En, en reincidencia, evidentemente el fin es disminuir la probabilidad de reincidir. Por eso que buscamos la reinserción social. Las estadísticas más recientes, que no son muy recientes lamentablemente, muestran que sobre el 50% que cumplía condena hasta el año 2015 volvía a ser condenado antes de 3 años. O sea, a pesar de las dificultades que tiene el sistema para condenar, solo más del 50% volvía a ser condenado antes de 3 años. Y sobre el 70% volvía a tener contacto con el sistema de justicia en este mismo periodo. ¿Por qué el sistema no es efectivo en en reinsertar, perdón? Porque está imposibilitada por varias causas. Una, la incapacidad de segregar en las cárceles, la falta de espacio adecuado en las cárceles para tener tratamientos que solucionen las causas de la comisión de delitos, porque los tratamientos están mal focalizados, y esto es muy importante. Muchas veces evaluamos muy bien un programa porque parece que genera una disminución en la reinserción si lo comparamos con la población general que no pasó por el programa, pero muchas veces los programas los evaluamos y no es un mérito del programa, sino que las personas que eligen, como son programas voluntarios, los reclusos que eligen entrar a un programa son los que ya decidieron dejar de delinquir. Y cuando comparamos los programas con la población que quería entrar, pero no habían cupos, por ejemplo, vemos que hay programas que incluso son iatrogénicos, que incluso generan mayor probabilidad de reinserción, de reincidencia, perdón. Entonces hay que hacer un esfuerzo también, desde la ingeniería en este caso, para poder focalizar correctamente los esfuerzos en programas que tengan evidencia de éxito medida de una manera seria.
Hay una dificultad en conseguir programas para tratamiento. Evidentemente, trabajar con personas privadas de libertad que han cometido delitos es una cosa difícil. Hay corrupción también en funcionarios de gendarmería y también coerción por parte de los mismos reclusos. Y falta oportunidades post-condena. Ustedes saben que a uno le parece razonable cuando piensa que, claro, que una persona que cumplió una condena no puede ser un funcionario público. Pero si el sistema público no le da oportunidades en lugares donde no tengan riesgo, ¿qué podríamos esperar del sistema privado dando oportunidades laborales después de que una persona comete un delito? Las condenas no son eternas y por lo tanto tenemos que pensar en que tenemos como sociedad que dar oportunidades también para que podamos evitar la ocurrencia de la reincidencia. Si nos vamos ahora al punto 3, a la prevención situacional, a la disuasión, la prevención situacional tiene impacto y tiene un impacto muy positivo, en particular los patrullajes en área priorizada. Y cuando hablamos de la reforma de Carabineros, en este caso, es fundamental que evaluemos cuáles son las funciones que cumple hoy día las policías, en particular Carabineros, para dotarlos de tiempo para que puedan ocupar recursos en patrullar, que suele ser una de las actividades más castigadas, siendo una de las actividades que aportan mayor valor en la prevención del delito. La iluminación tiene mucho efecto, y esto es bien interesante. Los estudios han mostrado que la iluminación disminuye los delitos, pero disminuye tanto los delitos de día como de noche. Porque no es solo el hecho de que esté iluminada la zona, sino que es la percepción que tiene la ciudadanía de que el espacio ahora es seguro. Entonces lo visita y la vigilancia natural de las mismas personas que usan los espacios públicos es uno de los mejores inhibidores de la comisión de delitos. Las cámaras son útiles, pero en los estacionamientos estamos en una vorágine en Chile de instalar cámaras. Todos queremos que se instalen cámaras, en todos los barrios se están instalando con mucha fuerza, y la verdad es que muy pocas veces se define cuál es el objetivo de la cámara. Es que la ciudadanía se sienta más seguro, es ocuparlo como medio de prueba en una persecución penal, es disuadir a una persona que comete un delito, todas las anteriores, y la verdad es que las cámaras han mostrado, en los estudios que se han hecho, efectos limitados en todos estos beneficios. Y donde sí han mostrado un efecto importante es en la disminución de delitos en los estacionamientos, en particular de centros comerciales. Entonces, aquí la misión es, de nuevo, vuelvo a todas las medidas que implementemos en materia de seguridad, dados los recursos escasos que tenemos y la importancia del problema, tienen que ser evaluadas, diseñadas correctamente, pero evaluadas principalmente. El efecto globo es acotado y no contrarresta el beneficio logrado, esto en particular en los patrullajes se ha medido que si bien se traslada en alguna medida, se traslada mucho menos que el impacto positivo que genera la disminución de delitos. Y ya lo habíamos dicho, siempre se debe definir el efecto que se quiere conseguir con las medidas de prevención situacional. Y ya pasando a los últimos, la condena como incapacitación. Chile, tenemos una percepción de que en Chile se condena poco. Y la verdad es que si miramos los países de la OCDE, primero mirando en el texto, dice que Chile, hay una medición que hizo datos macro, que en realidad no hicieron medición de ellos directamente, sino que buscaron estadísticas que tuvieran los distintos países, y se dieron cuenta que Chile está en el lugar 48 de 192 medidos en datos macro de los países que, que tienen una tasa de prisionización más alta. Y somos cuartos en Chile de los 37 países de la OCDE. Aquí en el gráfico van a haber 31 nomás, porque hay otros 6 que no tenían medición en esta tabla, que no coincidían, o estaban medidos de una manera distinta, la verdad. Pero solo Estados Unidos, Turquía y Israel tienen tasas de presionización más altas que Chile en los países de la OCDE. O sea, no es tan cierto que Chile prisionice poco. Ahora hay que ver a quiénes estamos prisionizando. ¿Estamos realmente llevando a la cárcel a las personas que tienen más, que generan más daño con el delito y por lo tanto más pertinentes en incapacitarlo? El aumento de penas, por su lado, tiene un efecto disuasivo, pero es muy limitado si no hay aumentos en la probabilidad de captura. Eso también han demostrado estudios. Y las penas privativas son relativamente cortas, en promedio 4,7 años, y esto no es algo anormal. O sea, una pena por un delito contra la propiedad no debería tener una pena mucho más alta porque ya se acercan a las penas por otros delitos mucho más graves. Entonces, como vemos, la tasa de prisionización de Chile es relativamente alta, eso también es una muestra de que las penas no son más bajas que los promedios que tenemos en estos otros países de la OCDE. Entonces, y además tenemos otro problema, que las cárceles no están logrando ser lo incapacitadoras que eran en el pasado. El aumento de los delitos cibernéticos y la capacidad de ejecutarlos desde la cárcel está limitando hoy día el efecto incapacitador que esta institucionalidad tiene. Y por lo tanto tenemos que mirarlo con prudencia. La condena y la incapacitación como la solución. Por último, la prevención temprana. Las carreras delictuales se inician tempranamente, entre los 12 y 14 años, y terminan también tempranamente. La gente sienta cabeza, se dice, cuando ya están llegando a los 35 o 40. O tuvieron un evento relevante en su vida que los hace cambiar de actitud, matrimonio, tener hijos, un riesgo de vida, etc.
y por lo tanto, o lo físico ya no les da para poder correr en alguna tipología delictual, y por lo tanto terminan relativamente rápido. Entonces, si se fijan, los años de comisión de delitos son entre 20 y 25 años. Una vez iniciadas las carreras delictuales, van aumentando en frecuencia y violencia, pero hasta la adultez. Después ya no continúa ese aumento. O sea, la edad juvenil, los jóvenes suelen ser los más prolíficos y los más violentos, porque tienen un menor control de impulso y tienen una necesidad de validarse con los pares. Entonces, evitar el inicio de una carrera delictual, además, o sea, esto además, no es entonces, además, evitar el inicio de una carrera delictual es más fácil que interrumpir. Cuando ya se inició es mucho más difícil lograr una interrupción. Y entonces, si evitamos el inicio de una carrera delictual, podemos evitar 25 años de comisión de delito. Cuando logramos reinsertar a una persona de 35 años, probablemente vamos a lograr un par de años de disminución de delito. Entonces, ¿dónde deberíamos poner el esfuerzo? Mirado también desde maximizar el impacto, creemos que en la prevención temprana. Entonces, ¿qué recomendamos? Prevención temprana, implementar programas focalizados en las personas que concentran factores de riesgo. No, la prevención temprana no hay que pensar que es, primero, que el resultado es de muy largo plazo, no es cierto, porque si evitamos hoy día que un niño inicie una carrera delictual, estamos evitando delitos mañana. No es muy costoso, porque también si lo hacemos focalizado en las personas que concentran factores de riesgo es algo absolutamente abordable y es muy efectivo. También la prevención situacional y la disuasión es muy relevante, en particular en patrullajes, que ha mostrado éxito, y en la inversión, pero ¿dónde? No en cualquier lugar, en las áreas priorizadas, porque se concentra el delito y su daño. En persecución tenemos que fortalecer la investigación y priorizarla en los delitos que concentran el daño del delito y agruparlas también. Perseguir todos los delitos muchas veces mucho más poco efectivo que si logramos tener herramientas que nos permitan agrupar causas. Y aquí Richard nos va a explicar todo el trabajo que ha hecho en esta materia. Incapacitación efectiva de las cárceles también. Hay tecnologías que tenemos que explorar para que las cárceles sean lugares efectivos de incapacitación. Y por último, en la reinserción social tenemos que generar las condiciones y fortalecer los programas, pero focalizados, no cualquier programa, y que tengan evidencia de evitar y prevenir una conducta delictual. En Chile hoy día estamos en cambios institucionales muy relevantes. Estamos en una ley de municipios, estamos fortaleciendo el Ministerio Público, estamos también en Gendarmería haciendo cambios. Perdón, estos son todavía los ámbitos en que uno pudiera hacer políticas públicas. Municipio, Ministerio Público, Gendarmería, Gobierno Regional, la PDI, el Poder Judicial, el Servicio de Reinserción Juvenil, Carabineros de Chile, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Seguridad. Hoy día estamos haciendo cambios en la ley municipal, estamos haciendo cambios en los gobiernos regionales, estamos haciendo cambios en Carabineros con la reforma, estamos haciendo cambios en el nuevo Ministerio de Seguridad, estamos haciendo cambios en el Ministerio Público, estamos también implementando el nuevo servicio de reinserción juvenil. O sea, 6 de las 10 instituciones más relevantes están hoy día en Chile en un proceso de reforma. Pero si este proceso de reforma no tiene una mirada sistémica, no define cómo funciona la implementación de políticas públicas efectivas, con evidencia, no generamos esa capacidad. Si no generamos las capacidades profesionales, acorde a los nuevos roles institucionales. No podemos hacer instituciones y llevar a la misma gente que estoy día sin hacer al menos las capacitaciones y buscar profesionales preparados para poder implementar políticas públicas efectivas. No vamos a tener éxito. Y accountability, responsabilización y rendición de cuentas. Si no medimos los resultados de las instituciones, la verdad es que no vamos a lograr mejorarlas. Por último, ¿qué hacemos con los resultados? Generar incentivos profesionales alineados con la institución y con el sistema para mejorar su desempeño. Eso es lo que tenía preparado, no sé cómo anduve tiempo, espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Le vamos a dar la palabra al tiro a Michelle para que haga su presentación, porque estamos bastante ajustados de tiempo para poder salir a la hora. Muchas gracias. Michelle, estás con tu micrófono apagado. Tienes razón. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a poner una presentación para guiarme. Bueno, primero agradecer la invitación al Instituto de Ingenieros. Es un tema sin duda muy, muy importante. Y bueno, quiero comenzar clarificando que algo que conversaba con Juan Carlos cuando me hizo esta invitación. Yo estos temas, bueno, sin duda mi experiencia tiene que ver con el ámbito más bien tributario, ¿ah? Y por lo tanto podríamos decir que con el delito vinculado a la tributación. Me ha tocado mucho menos pensar desde esta perspectiva más amplia del delito, pero
sí conozco algo sobre la información que existe, ¿no es cierto? Como dice el título de la presentación, sobre qué información existe relativa a los activos y otra que puede ser útil eh, desde la perspectiva de la persecución del delito, ¿ah? Si lo miramos desde la clasificación que nos proponía Daniel, ¿ya? Entonces, organizando esta presentación, decidí, ¿no es cierto?, abordar estos 4 temas en este orden, ¿no es cierto? El tema de la disponibilidad de información, el acceso a nueva información que puede ser relevante para las entidades en general, pero en particular para impuestos internos, el cómo se usa esa información, algunos ejemplos de eso, y por último el tema de poder compartir información entre todas las entidades que están vinculadas de alguna manera a la persecución del delito. Eh, Respecto a la disponibilidad de información, no voy a abordar aquí todas las entidades que pueden disponer de información, que pueden ser muchas más, sino que me estoy centrando en 3, ¿ya?, que están más ligadas al mundo del Ministerio de Hacienda, digamos. Entonces, comienzo acá con el Servicio de Impuestos Internos. Sin duda que el Impuestos Internos tiene mucha información que puede ser muy útil para perseguir el delito, ¿ya? Estoy mencionando acá la que me pareció más relevante desde esta perspectiva, ¿ya? Entonces, a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Impuesto Interno tiene el catastro de bienes raíces y también recibe información de los notarios conservadores sobre todas las transferencias e inscripciones de bienes raíces que existen en el país. Tiene el registro de automóviles, tanto en stock como transferencia. Recibe mucha información de inversiones financieras, fondos mutuos, fondos de inversión, compra-venta de moneda extranjera, ah, intereses bancarios, etc. Información de transferencias de fondos desde y hacia el exterior, ¿no? Cuando es realizada a través de instituciones bancarias, todo lo que es compra y venta de moneda extranjera, como decía, y también, que puede ser muy relevante, la documentación electrónica, ¿no es cierto? Lo que se conoce como la factura electrónica. Tengo más adelante unos ejemplos de cosas que está haciendo Impuesto Interno con la factura electrónica y en donde uno ve que puede ser un elemento bien importante para detectar ciertas figuras delictivas. Entonces, yo veo al Servicio de Impuesto Interno como uno de los actores bien relevantes en términos de poder aportar información o poner el análisis de esa información, ¿no es cierto?, para ser aprovechada, utilizada en la detección del delito. Por otro lado, tenemos a la unidad de análisis financiero, ¿ya? Que entiendo, bueno, que es la entidad, ¿no es cierto?, que está a cargo justamente de perseguir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y como tal, ¿no es cierto?, tiene ciertas facultades que permiten acceder a información de lo que se llaman las operaciones sospechosas, ¿ya? Entonces, por ley, hay una cantidad grande de entidades que están obligadas a informar a la UAF eh, de estas operaciones sospechosas, ¿ya? Son entidades principalmente el mercado financiero, pero también aquellos que fabrican y venden armas, los casinos de juego, los hipódromos, y otros que se mencionan ahí, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por una operación sospechosa? Bueno, se entiende por todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resultan inusuales o carentes de justificación económica o jurídica aparente, ¿ya? Y es la misma UAF, ¿no es cierto?, que a través de su normativa define las situaciones que son especialmente peligrosas o que hay que tener en consideración como indiciarias de operaciones o transacciones sospechosas. Y bueno, y además, ¿no es cierto?, hay obligación de informar a la UAF, estas mismas entidades, cualquier operación que se realice en efectivo por montos superiores a $10.000, ¿ya? Eso es lo que se conoce como el ROE, ¿no? Y entonces se entregan informes mensuales, trimestrales o semestrales, y también se informa el hecho negativo, no el hecho de que no existan esas transacciones, ¿no? También existe información de obligación de informar de estas entidades cuando no han detectado ninguna operación superior a ese monto. Y en tercer lugar, tengo acá la información que comparte que podría, ¿no es cierto?, compartir la aduana o utilizarse para estos fines, que es básicamente, ¿no es cierto?, en el caso de la aduana, toda la información de las declaraciones de importaciones y exportaciones de mercancía, ¿no? Y que puede estar vinculado a delitos como el contrabando, ¿no?
Y esa información que tiene que ver con el tipo de mercancías que se transan, ¿no es cierto? Las cantidades, las valoraciones, las actividades y operaciones que se realizan en zonas francas, que son, que generalmente, ¿no es cierto?, hay mucho contrabando que está vinculado a estos territorios que están amparados por una ley de zona franca. ¿Ya? Y la aduana también cuenta, a través de las acciones de fiscalización que realizan, con mucha información respecto de detección de casos de contrabando, de subvaloración de mercancías ilícitas, o de facturaciones falsas o dobles, ¿no? Como se llama. Entonces, eso en cuanto a la disponibilidad de información. En segundo lugar, hay también un tema de información que no está disponible, pero que se considera muy relevante, ¿no? En el caso de impuesto interno, me refiero acá al acceso a información que está protegida por el secreto bancario, que para el quehacer diario del Servicio de Impuesto Interno es una información que sería muy valiosa, ¿no es cierto?, la persecución de los delitos tributarios. Pero sin duda que esa información también sería muy valiosa si es que estuviera disponible para esto que se llama, ¿no es cierto?, la trazabilidad del dinero, ¿no es cierto?, seguir la trazabilidad del dinero para la persecución del delito. Entonces, quise hacer hincapié en este elemento, porque hoy día Impuestos Internos tiene ciertas facultades para acceder a información protegida por secreto bancario, pero es bastante restrictiva, ¿eh? En la situación actual, Impuestos Internos debe notificar al banco para requerir información de una persona determinada. En segundo lugar, el banco debe comunicarlo al titular, ¿eh? Para informar de que Impuestos Internos está requiriendo información. En tercer lugar, el titular tiene que responder, ¿eh? Y ahí está el problema, la respuesta puede ser autorizo o no autorizo, ¿eh? Entonces, claro, el titular se puede oponer, ¿eh? Y en ese caso el Impuesto Interno no puede hacer nada más, salvo conseguir una autorización vía judicial, ¿ya? Y la paradoja que yo menciono acá es que, como hoy día estamos en un mundo en donde hay muchos convenios de intercambio de información que han sido promovidos por la OCDE y otros organismos internacionales, resulta que hoy día es más fácil para una administración tributaria extranjera que para el propio SBI conseguir información amparada por secreto tributario de personas que están en Chile, ¿ya? Porque no tiene esas restricciones que yo acabo de mencionar. Entonces, en este ámbito, hay un proyecto de ley que se envió en enero de este año que tiene que ver eh, con mejorar el cumplimiento tributario. Y dentro de este proyecto de ley se viene a modificar un poco esta norma de acceso a información amparada por secreto bancario para impuesto interno, en el sentido de invertir el orden, ¿ah? Es decir, si se aprobara ese cambio, serían los contribuyentes quienes deberían oponerse al levantamiento del secreto bancario por vía judicial, ¿ya? Y no al revés. Y además, ¿no es cierto?, y algo que es muy importante, incorpora normas para que los bancos estén obligados a informar cualquier movimiento bancario anormal en el lapso que media entre la notificación de la solicitud de levantamiento del secreto bancario y la entrega de la información, ¿no? Porque hoy día lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, es que durante la realización de estos trámites que permiten acceder a la información amparada por el secreto bancario, las personas pueden, ¿no es cierto?, hacer movimientos que permitan o que eviten, ¿no es cierto?, que se puedan detectar estos comportamientos anómalos. Algo sobre el uso de la información, ¿eh? Yo mencionaba toda esta información que tiene disponible Impuesto Interno, pero ¿cómo podría utilizarse? ¿Para qué sirve? ¿Eh? Entonces, en el ámbito de las inversiones, por ejemplo, ¿cómo se usa esto desde el punto de vista tributario? Bueno, Impuesto Interno construye lo que se llama un vector de inversiones, ¿eh? Es decir, la inversión que una persona realiza en el año, que con la información que tiene podría ser definida como la compra de inmuebles, más las compras de vehículos, más las inversiones financieras, menos, por supuesto, las ventas de inmuebles, las ventas de vehículos, y esa inversión se compara con los ingresos declarados, ¿ya? Entonces, si es que la inversión realizada no guarda relación con los ingresos que la persona obtiene, entonces se procede a citar al contribuyente para que justifique inversiones, ¿no? Para una justificación de inversión. Si no se logra justificar el cómo se hicieron esas inversiones, entonces Impuestos Internos asume de que se hicieron con rentas no declaradas y procede a cobrar los impuestos sobre esas inversiones no justificadas.
Entonces, claro, la pregunta es si uno podría usar un método como ese, ¿no es cierto?, para detectar delincuencia o los efectos de la delincuencia, ¿no es cierto?, que es el incremento patrimonial. Y uno podría decir que sí, porque claro, probablemente personas van a registrar y deben registrar inversiones mayores que cero, y probablemente ingresos iguales a cero, porque lo más probable es que no sean declarantes o ingresos muy inferiores a las inversiones. Pero el problema en este caso es qué uno hace después de detectar, ¿no es cierto? Claro, porque impuesto interno opera en el mundo de los contribuyentes, entonces, en donde todos declaran y los contribuyentes van a las citaciones, responden eso. En el mundo delictual probablemente no va a ocurrir algo así. Entonces, de ahí la importancia de que haya una acción conjunta con otros organismos, ¿cierto? Impuestos internos no tiene capacidad de que en otros lugares sí existe, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Italia existe una policía fiscal, ¿no? Es decir, es como que los fiscalizadores anduvieran armados, ¿no es cierto?, actuaran como policía. En Chile obviamente no existe eso y por lo tanto, en situaciones donde hay una persona que no es declarante, que nunca ha tenido contacto con la administración tributaria, es muy poco lo que impuestos internos puede hacer, incluso detectando un potencial incumplimiento. Otros ejemplos, tomé unos ejemplos que encontré en una presentación de la Secretaría de Modernización del Estado, ¿no? De cosas que el servicio está haciendo en relación a delitos específicos. O sea, el primero tiene que ver con el robo de cobre, ¿ya? Y me interesa este ejemplo porque tiene que ver justamente con cómo uno puede utilizar información de la factura electrónica, ¿ya? Entonces, lo que Impuesto Interno ha hecho es que a través de analiza el texto de las facturas de compra. ¿Ya? Ustedes saben que las facturas tienen una glosa, ¿ya?, que no está codificada, y por lo tanto hay un desafío tecnológico ahí de cómo uno puede inteligentemente analizar esa glosa, ¿ya? Entonces, en el tema del robo de cobre, Impuesto Interno dice que ha analizado el texto contenido en las facturas de compra electrónica en un periodo de tiempo y detecta un volumen importante de operaciones, 170.000 millones. Luego detecta que el 80% de ese monto corresponde a chatarra de cobre, ¿ya? Y luego entonces concluye de que hay 15.600 contribuyentes que son recicladores o chatarreros de cobre, de los cuales hay 10.000 informales y determina un monto de la operación. Entonces lo que está detrás de esto, ¿no es cierto?, es que el robo de cobre, ¿no es cierto?, obviamente no es efectuado por contribuyentes que den factura, ¿no es cierto?, pero sí muchas veces hay que pasar de alguna manera por la formalidad, ¿no? En este caso, me imagino yo que quien roba cobre debe venderlo, ¿no?, a algún reciclador, ¿no? Y ese reciclador, ¿no es cierto?, sí va a tener la obligación de emitir una factura de compra. Y por esa vía, entonces, Impuesto Interno se aproxima a identificar dónde podrían estar estas personas. Es bastante preliminar porque, claro, uno ve en la última línea ahí y dice, bueno, llegó a detectar que hay 10.000 informales. Entonces puede ser que estamos un poquito lejos de saber quién es quién, pero quiero mostrar aquí un posible camino o cómo uno podría utilizar información disponible. Lo mismo en el robo a la madera, donde Impuesto Interno dice que ha desarrollado un diccionario, ¿no?, haciendo text mining, ¿no?, como minería de texto para identificar palabras claves en las transacciones de venta y compra. Ha desarrollado una aplicación que permite validar en línea las guías de despacho electrónica, ¿no?, por las cuales se transporta la madera, ¿ya? O identificación de contribuyentes que emitieron o recibieron documentos tributarios electrónicos con algún ítem asociable a la madera, ¿no? Y se menciona en este documento también un tercer caso del robo de vehículos, ¿ya? Entonces, ahí primero se describe, ¿no es cierto?, una manera de actuar que está vinculada a varios otros delitos y que tiene que ver con la posibilidad que tenemos hoy día de crear empresas en un día. Entonces, muchos de estos delincuentes crean empresas en un día que la ponen como una fachada legal para realizar inicio de actividades y realizar ventas ficticias, ¿no?, a través de la emisión de facturas electrónicas que por supuesto después nunca declaran, ¿ya? Entonces en este ámbito el servicio dice que construyó o está construyendo un diccionario nuevamente para hacer análisis de los textos en los documentos tributarios electrónicos, que ha identificado, ¿no es cierto?, información relevante asociada a las patentes vehiculares, donde se puede individualizar la primera venta y las transferencias de esos vehículos, y que con eso, ¿no es cierto?, ha logrado poner marcas negativas, ¿no es cierto?, en el historial de los contribuyentes, en situaciones como cuando
hay contribuyentes que solo registran ventas y no compras, o cuando los contribuyentes realizaron ventas de vehículos y no declararon el formulario de IVA, etc. Entonces, ahí tenemos ejemplos de cómo uno puede utilizar todo este gran volumen de información. Recuerden que ahí hay un desafío importante, porque Impuestos Internos recibe a diario millones de documentos tributarios electrónicos, ¿ya? Entonces, se requiere una gran capacidad para poder analizar todos esos documentos, sobre todo cuando estamos hablando de información no estructurada, como puede ser el texto, ¿cierto?, de las glosas de la factura. Y por último, porque sé que estamos con poco tiempo, el último punto que tenía es compartir información, ¿ah? Pero aquí en realidad yo tengo más bien una pregunta que otra cosa. ¿Ya? La pregunta es si es posible avanzar hacia un sistema integrado de información para combatir el crimen organizado, ¿ya? De tal forma de que todos quienes tienen información o pueden aportar en este tema pudieran compartir datos. La respuesta no es obvia porque cada entidad tiene sus restricciones legales, ¿no es cierto? Cada uno debe tener, o en el caso de Impuesto Interno lo tiene, el deber de reserva respecto de la información a la que accede legalmente. Pero vale la pena plantear eso y ver cuáles serían las estrategias, ¿no es cierto?, tal vez de modificación legal o de otro tipo, que permitiera que esta información que muchos organismos tienen pudiese ser compartida o utilizada con el fin de lograr una mejor persecución del delito. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Muy buena tu presentación. Pasemos al tiro a la presentación de Richard. Adelante, Richard. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a la presentación. Me imagino que ahora puedan ver la pantalla. ¿Sí? Y también quiero dar las gracias al Instituto de Ingenieros, los asistentes a ese seminario. Es muy importante mostrar el potencial de la ingeniería para el tema de la seguridad. Daniel lo expresó muy bien en su presentación inicial. No lo voy a repetir ahora y voy a dedicar el tiempo que nos queda a la presentación acá, donde me voy a focalizar en temas de inteligencia artificial y modelos analíticos, ¿ya? Entonces aquí voy a mostrar qué se puede hacer desde la ingeniería, desde la matemática, desde la tecnología para mejorar la seguridad en el país. Y lo voy a hacer desde la experiencia que tenemos con el Ministerio Público. Aquí también agradezco a Claudio Ramírez, coordinador nacional del SACFI, que me acompaña, que al final de la presentación va a comentar un poco desde su experiencia en ese trabajo. Muy breve, a nivel mundial, ¿no es cierto? La inteligencia artificial, los modelos cuantitativos son una realidad en el tema de seguridad hace mucho tiempo. Aquí menciono solamente algunos temas: cámaras para captar información, grabar, reconocimiento facial, placa patente. El modelo predictivos, Raúl Manasevich lo mencionó en su introducción. Desde la inteligencia artificial usamos modelos de lenguaje. Entonces, aquí hay una batería de herramientas que podemos usar para mejorar la seguridad. ¿Qué usamos en Chile? Hay varios modelos funcionando en Chile. Yo me voy a focalizar en una herramienta que desarrollamos para el Ministerio Público y que llamamos el Fiscal Heredia, que tiene básicamente dos elementos. Un elemento donde analizamos redes sociales para identificar grupos organizados, y un segundo ámbito donde usamos los Large Language Models, modelos de lenguaje, para analizar textos. Primero, la pregunta: ¿por qué Heredia? Una expresión bien simpática, no lo voy a entrar ahora en detalle. El acrónimo significa Herramienta para el Estudio del Delito con Inteligencia Artificial, y hace alusión a un personaje del novelista Ramón Díaz, que en varios de sus novelas habla del detective Heredia. Y tomamos esa idea, la adaptamos al caso de un fiscal y lo llamamos ahora aquí Fiscal Heredia.
Bien, vamos a ver qué se puede hacer con el análisis de redes sociales. Y lo quiero introducir usando esa frase: dime con quién andas y te diré quién eres. Y me imagino que todos lo hemos escuchado, si no, es bastante obvio lo que quiere expresar. Las conexiones que tenemos hablan de nuestro comportamiento, de nuestras preferencias, y eso podemos ahora adaptar al tema del delito para detectar mejor los delitos. Y aquí una referencia a la presentación de Daniel Johnson. Daniel dijo que la probabilidad de ser capturado en un delito es un 6%. Aquí podemos mostrar cómo con esa red social podemos aumentar ese porcentaje. Modelamos un grafo. En matemática hablamos de la teoría de grafos, donde un nodo es un delincuente, un vínculo entre dos delincuentes indica que los dos son compañeros de delito. Se ve así, es un pantallazo del sistema que desarrollamos. Cada punto celeste acá representa una persona que cometió un delito en el pasado y por lo tanto es parte de la base de datos que tenemos en el Ministerio Público. Entre dos personas que cometieron un delito en el pasado hay un vínculo si los dos cometieron por lo menos un delito juntos, ¿sí? De esa forma construimos esa red social, que no hay que confundir con redes sociales que conocemos de los jóvenes, como son Instagram, TikTok. Aquí hablamos de una red social base, una relación entre personas. Y la relación, de nuevo, indica que cometieron por lo menos un delito juntos. Hoy lo llamo de la siguiente forma: un vínculo indica que hay mucha confianza entre los dos. Es un tema que voy a tomar más adelante. Bueno, aquí hay varios ejemplos. Un primer ejemplo muestra la identificación de integrantes de una banda en caso de un robo. Los nodos que vemos acá son sospechosos porque cometieron un delito en el pasado. Y ahora con esa red social vamos a estudiar, investigar un delito particular, un robo, donde participaron 12 personas, las que vemos aquí con ese círculo rojo. Y lo que decía Daniel, para detectar uno de los integrantes, la probabilidad es un 6%. El modelo que desarrollamos acá aumenta esa probabilidad. Si tuviéramos, por ejemplo, dos personas, dos imputados conocidos, digamos ese acá y ese acá, podemos con un modelo de optimización formar un camino que une los dos imputados conocidos. Y en ese ejemplo vemos que en ese camino encontramos 4 nodos con ese círculo acá. Quiere decir, ese camino indica en total 7 sospechosos, de los cuales 4 de verdad son integrantes. Y de esa forma podemos aumentar la probabilidad de capturar delincuentes. Obviamente aquí hay 3 donde el modelo se equivoca para un lado, y aquí hay algunos con el círculo donde el modelo se equivoca para el otro lado. Por supuesto, la decisión siempre al final es del fiscal, de un fiscal humano. ¿Cómo opera el modelo detrás? Es un modelo de optimización donde buscamos una banda óptima. Partiendo con 2 imputados conocidos, formulamos un modelo matemático donde maximizamos la utilidad que busca la banda. Detrás de eso hay un modelo que se remonta en el año 1968. Gary Becker dijo que el delito o ciertos delitos siguen un razonamiento de la persona, son una acción racional donde uno quiere maximizar su utilidad. Eso lo bajamos ahora al tipo de robo que vimos acá y lo metimos a ese modelo de optimización. ¿Ya? Buscamos una banda que maximice la utilidad. Y también tenemos algunas restricciones. Por ejemplo, podemos, aquí primero tiene que haber por lo menos un imputado. Si no hay ningún imputado conocido, ese modelo no opera. Ya necesitamos por lo menos un imputado conocido. Luego podemos especificar el número que buscamos. Podemos decirle al modelo: entrégame un
una sugerencia de una banda de 5 o de 6 o de 7 personas. Y también podemos establecer el porcentaje de la ganancia que estamos dispuestos a repartir entre los integrantes. Y con esa información, el modelo busca la banda óptima. Ese es un ejemplo. En ese momento no tengo el tiempo para entrar al detalle. Es una evaluación. Lo vamos a ver más adelante en otro contexto también. Un segundo ejemplo, un caso de homicidio, algo que ocurrió en mayo del 2021. Hoy sabemos que en su momento participaron 8 imputados, pero al momento del delito hubo solamente un imputado conocido. Aquí vemos los delitos que cometieron los 8 imputados del caso en un periodo de 9 años. En total son 400, alrededor de 400 delitos, lo cual es una mala noticia para la sociedad. Aquí han habido muchos delitos, pero es una buena noticia para nosotros que queremos modelar esa red social, porque cada delito agrega valor a la red social. Cada delito termina en un vínculo. Y eso se ve acá. Aquí vemos otra red social. Es el caso real. Esa es la red social del caso homicidio, donde se capturó el día del delito un individuo, lo que llamamos el punto ancla, y de ese punto ancla buscamos en su cercanía. La red que vemos acá es una red social de nivel 4, quiere decir, desde el punto ancla vamos a sus conexiones, a sus amigos de delito, luego a los compañeros de delito hasta el nivel 4. Eso genera una red social de 400 nodos, de hecho la que vemos acá, con un poco más de 5.000 vínculos. Y en esa red social buscamos ahora los que faltan. Hay 2 modelos. Uno parte con solamente un imputado. En caso de tener 2 imputados, porque en la medida que avance la investigación penal, vamos a tener información adicional. Y aquí tenemos una evaluación si buscamos entre 3 y 8 imputados. Yo escucho aquí un eco, no sé si es la intención. Y lo que vemos acá es cuántos de los que encontramos realmente son imputados. El modelo que parte con 2 imputados, en ese caso particular, no se equivoca, encuentra todos los imputados si buscamos hasta 8. El modelo que tiene menos información, que parte con solamente un imputado, al principio también identifica bien los integrantes de la banda. Aquí se equivoca un poco. Y ahí nuevamente pongo énfasis en uno de los 5 momentos de la delincuencia, la persecución penal. Aquí podemos aumentar considerablemente la probabilidad de capturar los delincuentes, mucho más allá del 6%. Lo que vimos hasta el momento es parte de un sistema, lo que llamamos el ecosistema Heredia, que está instalado en el Ministerio Público y se usa todos los días. Algunos elementos que se ve acá, aquí el usuario puede identificar el tamaño de la agrupación. Ese número 7 acá indica cuántos estamos buscando, cuántos integrantes de la banda estamos buscando. El nivel 4, como expliqué antes, dice que desde el punto de ancla voy a una distancia 4 de sus compañeros de delito. Esto desarrollamos como parte de un proyecto FONDEF con 3 universidades, la Fiscalía y la empresa SoSafe. No voy a hablar más sobre ese proyecto que terminó en marzo de 2023. Un tercer ejemplo del mismo modelo es la operación Influencer. Esa es una noticia de mayo del 2023, donde el fiscal nacional Ángel Valencia destacó ese sistema y dice cómo la inteligencia artificial fue clave para la detención de banda en la operación Influencer. Nuevamente había pocos imputados conocidos, partimos con 2, y es un análisis que hizo gente de la Fiscalía, ahí no participamos. Partiendo con los 2, una red social identificó hasta 13
sospechosos, esos 13 fueron analizados por parte de la PDI. La PDI fue al terreno, a las 13 casas, y de los 13 sospechosos, 11 eran integrantes de la banda, una tasa espectacular. ¿Ya? Eso es uno de los ejemplos de la aplicación del sistema. ¿Cuál es el potencial? Determinar, identificar bandas criminales. Es crimen organizado. La persona que opera solo no la detectamos con ese modelo. Tampoco ciertos eventos de crimen como violencia intrafamiliar. Eso está fuera. Aquí, con ese sistema, nos concentramos en el crimen organizado contra la propiedad, homicidios, lavado de dinero, fraude fiscal. Michel Jorat en su presentación habló del robo de autos, robo de cobre. A mí me queda bastante claro que aquí hay un potencial enorme. Lo que sí necesitamos siempre, por lo menos, un imputado conocido para empezar. Con eso voy ahora al segundo sistema que desarrollamos dentro del ecosistema Heredia, los modelos Large Language Models, que hace un par de años atrás se llamaba Text Mining. La tecnología ha avanzado muchísimo y todos aquí conocemos el ChatGPT. La base del ChatGPT son los llamados Large Language Models, donde analizamos texto. Aquí vemos un ejemplo de un relato de una víctima. Un humano no lo leía así. Lamentablemente no tengo tiempo ahora para entrar en detalle. ¿Cómo lo lee un humano? Un humano se fija en ciertos elementos, en ciertas entidades. Por ejemplo, la fecha, la hora, la cantidad de individuos que en ese caso entraron a una casa a robar. En color gris, la gestión de la violencia. Esas son algunas entidades que son importantes para un humano. Y esa idea la desarrollamos en un proyecto particular donde detectamos estafas, ¿no es cierto? Una estafa donde una banda ofrece créditos a través de una página web, una persona engancha, pide información, interactúa con la página web, paga el gasto de operación y después no hay más comunicación. ¿Ya? Ese es el fenómeno de la estafa. En ese contexto aplicamos la metodología que vemos acá, que usa varios elementos. Primero clasificamos los documentos. Hay 22 tipos de documentos distintos con una red neuronal, que es una herramienta de la inteligencia artificial. Identificamos y clasificamos los documentos. Luego aplicamos un filtro, porque no todos los documentos son igual de importantes. El siguiente paso es reconocimiento de texto. Aquí aplicamos herramientas OCR, Optical Character Recognition, para sacar el texto del documento. No siempre es legible en forma de texto. Luego, con una herramienta tipo GPT, extraemos las entidades, lo que mostré antes, por ejemplo, la fecha, por ejemplo, la cuenta corriente, el teléfono, y finalmente lo visualizamos en una red social, la relación entre víctimas y los estafadores. Aquí abajo vemos las herramientas que aplicamos. Aquí quisiera destacar en particular la herramienta Azure. Es la herramienta en la nube que usa el Ministerio Público y hace una semana atrás logramos instalar el ecosistema Heredia en Azure. Funciona ahora en la nube. Todos los fiscales de Chile tienen ahora acceso a las herramientas que desarrollamos. Aquí vemos un poco el impacto que eso puede producir en un ejercicio. Hicimos un análisis de los textos de 200 estafas. Lo hicimos en paralelo por un equipo humano y el sistema Heredia. El sistema Heredia genera el costo que vemos acá en dólares americanos y el tiempo que requiere. ¿Okay? Hay que clasificar los documentos. Ya, un segundo, por favor. Ahora no veo la...
presentación. Voy a compartir de nuevo. Ok, perfecto. Apareció un aviso, mis disculpas. De nuevo, hicimos un ejercicio donde analizamos 200 estafas, 200 causas de estafas en paralelo con un equipo humano y con el sistema Heredia. Lo que vemos acá en esa columna es el costo en dólares americanos y el tiempo que requiere. 25 horas en total, un día. ¿Okay? El equipo humano que tenía que analizar los mismos 200 estafas, casos de estafa, necesitaba un mes. Entonces, la reducción es de 30 a un día, una reducción de tiempo de 97%. Aquí hay, por supuesto, un costo, el crédito que hay que pagar para el uso de la nube, para OpenAI, pero eso es $65 en total. Sobre el tema de costo, ahí hay un artículo que salió justo la semana pasada. Aquí vemos a la izquierda Claudio Ramírez, que en un minuto más, Claudio, tiene la palabra. Solamente para terminar, ¿cuál es el potencial? Aquí, con la herramienta que acabo de mostrar, podemos leer e interpretar textos. Lo que vimos son los textos de relatos de víctimas de estafas, pero también los textos que mencionó Michel Jorat, la glosa de la compra y venta de cobre en impuestos internos, ¿no? Actas de consejos municipales, informes del servicio médico legal, pensando en casos de homicidio, sentencias, administración de contratos, en general, todo tipo de texto. Recomendaciones, y con eso voy a terminar. Aquí hay algunas recomendaciones más bien técnicas. Unificar base de datos. El Ministerio Público tiene el BUD, el Banco Unificado de Datos, donde están ahora recién unificando algunos datos. Pronto vamos a tener acceso a datos de gendarmería, lo cual enriquece también la red social que mencioné. Obviamente es necesario una capacitación. Ya empezamos a capacitar fiscales y analistas para que puedan usar en forma autónoma el fiscal Heredia. Aquí uno puede pensar en agregar datos externos, la aplicación SoSafe, empresas de telecomunicación, ahora estamos trabajando con Entel, pueden enriquecer la investigación. Y puede haber mucho más en contexto técnico, pero también hay recomendaciones no técnicas. Por ejemplo, regulación. ¿Ya? Aquí hay una demanda por una mayor regulación. Estamos entrando a un terreno nuevo donde falta todavía una cierta regulación. También hay que considerar aspectos éticos. Gestión de cambio, ¿ya? En cada organización, sea el Ministerio Público, sea el impuesto internos, esas herramientas estresan la organización, hay que gestionar el cambio, hay que instalar bien los sistemas que desarrollamos. Grandes desafíos, pero también grandes oportunidades. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Y le doy la palabra a Claudio Ramírez. Muchas gracias, Richard, y muchas gracias, Claudio, por acceder a dar tu visión del uso de estas herramientas. Adelante, por favor. Gracias, Juan Carlos. Gracias, profesor. Bueno, la verdad que el profesor no me dejó mucho que decir, pero solo quiero decir dos líneas, porque entiendo también que estamos con el tiempo. La primera línea tiene que ver con la necesidad de incorporar todos los conocimientos no jurídicos al negocio de esta investigación, ¿ya? Si ustedes recuerdan la línea que puso Daniel al comienzo, que va desde la prevención temprana hasta la rehabilitación, todas esas competencias no son jurídicas, no todas, la mayoría sí. Bueno, en la persecución también. Nosotros, como en particular el área que yo coordino, ha incorporado competencias no jurídicas, particularmente ingenieros de distinto tipo, de distintas competencias de la ingeniería, sociología también, de manera que la mirada no solo jurídica del problema sea un aporte a la solución de estos problemas que solo son crecientes en la medida que aumentan las carreteras, aumentan los vehículos, aumentan las transacciones a través de los sitios web, aumenta el ingreso de personas del extranjero hacia el país, en fin,
todo solo se incrementa y es una oferta, digamos, comillas, al mercado criminal. Por lo tanto, en la medida que todos estos trabajos son permanentes y extendidos, es un llamado a las personas como ustedes que tienen unas competencias no jurídicas, porque, como decía un colega, los abogados ya no pudimos, ¿cierto? Entonces, hay que incorporar competencias no jurídicas. Eso es lo primero. Lo segundo es que, más allá del punto técnico, hay dos aspectos que nos aportan fuertemente estas soluciones. Una es el imputado desconocido. ¿Ya? Más de la mitad de las denuncias que tiene el Ministerio Público, mucho más, el 60%, son imputados desconocidos. Y en el ámbito de los delitos contra la propiedad, entre 8 y 9 de cada 10, el imputado desconocido. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajo para identificar personas para poder condenar es intenso. Y más aún si lo queremos vincular en grupos delictivos, en bandas, es más complejo aún. Por lo tanto, todos estos procesos de lectura rápida, masiva e inteligente permite hacer ese proceso más rápido, porque el profesor decía, tenemos un imputado conocido, pero de ese imputado conocido nosotros podemos llegar a conocer 5 o 6 más que son desconocidos. ¿Ya? Entonces, del desconocido podemos llegar a varios conocidos, a varios desconocidos transformarlos en conocidos, quiero decir. Entonces, por lo tanto, y ese proceso, si uno lo realiza individualmente, o sea, una persona lee partes o lee relatos de delito, puede demorar, como veíamos con un ejercicio que hacíamos con equipos policiales y el equipo de la Universidad de Chile, la Universidad de Chile demoraba medio día, los otros demoraban 2 semanas, un equipo policial, en llegar a la misma conclusión, ¿ya? Y ahí uno dice, ok, el aporte es poder identificar personas que forman parte con estos dos algoritmos que explicaba el profesor, esta posibilidad de elegir bien al codelincuente, bueno, permite identificar imputados desconocidos y por otro lado permite que las personas dediquen tiempo al análisis, porque la máquina o la solución tecnológica permite que se haga una lectura masiva en poco tiempo. Es decir, desarrolla lo mismo que harían 20 personas en 2 meses, lo puede hacer, qué sé yo, en 20 minutos una sola persona y poder ir iterando para buscar más soluciones. Entonces, por lo tanto, es muy potente. Lo segundo, que es importante que declarar lo que trabaja esta solución, es que no tiene sesgo. Hemos hecho un gran trabajo para evitar que tenga esta solución sesgo. No busca imputados, no busca personas determinadas, no anda buscando a un tipo de persona, a un tipo de imputado, sino que más bien hace una propuesta de personas que pueden tener vinculaciones delictivas a través de su historial en el sistema que es masivo, ya que son más de 20 millones de datos. Por lo tanto, no tiene sesgo y lo segundo que buscamos es que, comillas, la inteligencia sea poco creativa. Es decir, si no sabe, no me dé respuesta. Ya es un poco también una prevención que hemos ido tomando. Dado el negocio a que nos dedicamos, no podemos cometer errores. Por lo tanto, la inteligencia es poco... le pedimos que no sea creativa. Si no sabe, preferimos que no nos dé respuesta, o sea, no nos dé nombre, no nos haga propuesta. ¿Ya? Y efectivamente ha sido bastante utilizada. Lo tenemos 70 requerimientos en los últimos 3 meses, requerimientos de información de más de 90 delitos, todos delitos complejos y con mucho imputado. Y creemos que, y aquí cierro también con las propuestas, hay 2 ámbitos en los cuales trabajar inteligencia y se vieron muy claros en estas exposiciones, la gestión de la violencia o la gestión de los grupos delictivos y la gestión financiera o patrimonial de las bandas. ¿Ya? Así como se levanta una red social, debería levantarse una red patrimonial. ¿Ya? Porque los primos son los que compran para el líder. ¿Ya? Nunca van a estar las cosas a nombre del líder, entonces la red tiene que ser lo más amplia posible. Y lo segundo es ampliar la mayor cantidad de delitos. ¿Ya? Hoy día tenemos una serie de delitos, pero nuestra idea es ampliar este tipo de soluciones al homicidio, el incendio, el secuestro, la extorsión, armas y drogas. Ya hemos utilizado esta solución en algunos delitos de pornografía, que nos da bastante resultado. Así que la verdad que es una experiencia bastante positiva incorporar todas estas competencias no jurídicas a un problema que regularmente se reserva para ciertas áreas jurídicas. Eso quería agregar a la exposición del profesor Weber, que fue bastante completa y así como las anteriores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudio, por tu visión. Tenemos algunos minutos para preguntas, si alguien quiere hacerla. En todo caso, yo me quedo satisfecho con las presentaciones que se hicieron porque la verdad es que permiten abrir nuevos ámbitos de acción y permiten de alguna manera demostrar que la ciencia de datos, la ingeniería tiene mucho que aportar precisamente en este ámbito y que, dado que es un problema de todos, creo que todos debiéramos colaborar en esta línea.
Hay una pregunta de Damaris que dice, pregunta, ¿estos métodos pueden dar abasto para la gran cantidad de criminales que han entrado a Chile? No tengo clara la respuesta, si alguien puede contestarla. Yo puedo contestar sobre eso. Hola, Damaris. Interesante la pregunta y entiendo también la necesidad. La respuesta es fácil, sí y no. Me explico. Los métodos obviamente son genéricos, no son para un grupo de personas en particular, podrían dar una respuesta. El problema de gente que entra al país es no tenemos su historial delictivo. Me explico. La red social que construimos se enriquece con los delitos que las personas han cometido en el pasado. Si alguien entra al país, no tenemos esa información y ahí pienso que es importante una colaboración entre los países. Con Claudia Ramírez estamos hablando también con otras fiscalías y posiblemente, Claudia, tú puedes agregar algo donde se hace importante la comunicación entre países, entre fiscalías de los distintos países. Ahí veo un potencial, pero con solamente la base de datos del país, de Chile en ese caso, lo veo un poco más difícil. ¿Qué opinas tú, Claudio? Sí, la verdad que como tú bien dices, es un problema complejo porque no tenemos todo el historial. Ahora, para decir las cosas como son, los problemas son con dos países principalmente, con Bolivia y con Venezuela. Argentina, Perú, Brasil, Colombia, en general son países que aportan información lo que pasa es que es lento, ¿ya? Pero se aporta. Y se aporta uno a uno, no en esta lógica de análisis masivo de información para lograr hacer una red. Así que es un camino a trabajar muy, muy fuertemente y nosotros creemos que una solución puede ser todo esto con la actuación judicial correspondiente al marco de investigación, es lo que voy a explicar ahora. Tiene que ver con la investigación en el mundo web, ¿ya? Es decir, ahí queda registro muchas veces de personas que en Chile no tienen, pero se han tenido registro en su vida web, ¿ya? En su vida digital. Y eso en realidad que puede ser un ámbito en el cual ahí los ingenieros nos pueden ayudar muchísimo, porque regularmente son soluciones internacionales de entidades de análisis de información criminal mundiales, ¿ya? Pero requerimos que sean aplicadas a nivel país, digamos, ¿ya? Sí, es un problema, pero hay que avanzar en esa línea. Eso Muchas por mi gracias, parte. Claudio. Hay una pregunta que había hecho Kiana Lorenzini. eh, no la tengo acá a mano, se me fue, parece. Pero ella planteaba si había alguien más que el Ministerio Público, si había si tú tenías conocimiento de alguna otra entidad que estuviera utilizando inteligencia artificial, además del Ministerio Público, para estos Ya, efectos. estamos en conversación con la PDI, que tiene un oficio similar que también investiga el delito ya ocurrido, a diferencia de Carabineros. Entonces, PDI es un candidato natural y estamos en conversaciones con ellos. Sí, yo solo verdad que hay varios organismos que utilizan inteligencia hoy día, organismos públicos, quiero decir. ¿Ah? Contraloría tiene un trabajo muy interesante. El mismo Servicio de Puestos Internos también ha hecho un trabajo bien interesante, ¿ya? Pero en materia de persecución penal, efectivamente, los más propios sería la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, digamos. Perfecto, muchas gracias. Eh, a ver, hay una pregunta aquí de Alejandro Steiner para Daniel Johnson y que tiene que ver con cómo explicar la gráfica que muestra que si bien el nivel de delitos es más o menos estable, la percepción pública muestra que somos los que tienen mayor miedo de los delincuentes. A ver, es difícil de responder. De hecho, nosotros para este año nos propusimos entender un poco más. Estamos viendo las 4 dimensiones del temor. El temor tiene dimensiones bien distintas que se agrupan en general para tratar de determinar un índice. La dimensión, las preguntas típicamente que describen esa dimensión es, siento que el temor, o sea, que el delito ha aumentado, he dejado de hacer ciertas actividades por el temor, que eso es como yo actúo frente al temor, cuál es la percepción general que tengo al temor. Son muchas dimensiones, entonces no es tan fácil el poder medirlo. Lo que la gráfica mostraba era el nivel de temor alto, pero que estaba agrupando 7 aspectos diferentes del temor. Entonces hay que desgregarlo, hay que estudiarlo mucho más profundamente. Para eso necesitamos hacer un trabajo mayor. Pero dicho eso,
hay claramente una primera situación, que es que no necesariamente el riesgo de ser víctima de delito es lo que determina el temor solamente, sino eso acompañado también por la probabilidad que el delito del cual temo ser víctima me genere un mayor daño. Es como un valor esperado en el fondo, de una probabilidad de ser víctima, pero ponderado por un daño que ese delito me puede hacer. Y esa percepción evidentemente ha cambiado de manera muy importante porque hoy día percibimos que podemos ser víctimas de delitos mucho más dañinos. Homicidios, extorsiones, cosas que antes no estábamos acostumbrados. Y eso desconocido incluso genera un nivel de temor muy grande. Y por otro lado, siempre preguntan los medios de comunicación qué rol tienen las redes. Y la verdad es que no hay mucho estudio de eso tampoco reciente, pero hay uno antiguo que mostraba que las personas más atemorizadas eran las que habían sido víctimas de un delito directamente. En segundo lugar, las que habían sido testigos de delito. En tercer lugar, las que habían conocido a alguien que había sido víctima de delito directamente. Y después venían los medios de comunicación. Esta percepción de que los medios de comunicación eran los que causaban mayor nivel de temor en ese tiempo, 15, 20 años atrás, no era lo más atemorizante. Pero hoy día hemos cambiado radicalmente porque tenemos cámaras en todos los teléfonos que todos tenemos en el bolsillo y por lo tanto nos hacemos todos mucho más testigos de los delitos. Ahora, cualquier delito que se muestra en la televisión ya no es un relato que me cuenta que una persona fue víctima. Es no solo un video, son videos en diferentes ángulos que muestran el momento mismo y por lo tanto pensamos que este segundo nivel, el primero era haber sido víctima, el segundo haber sido testigo, ese segundo nivel está mucho más frecuentemente cerca de cada uno de los ciudadanos. Todos somos más testigos producto de las redes sociales. Pero yo mismo me pongo aquí el problema, esto no explicaría el por qué Chile, porque estas mismas condiciones se deberían dar en todos los países. No explica por qué Chile tiene este nivel de temor tanto más alto que los otros países que tienen niveles de inseguridad similares. Quizás por una evolución, por un acostumbramiento, eso es algo que estamos estudiando y que esperamos tener una respuesta al final de este año. Perfecto, estamos pasados ya 10 minutos de la hora de término. Yo quiero agradecerles a todos su asistencia y a los expositores las presentaciones que han realizado. Y bueno, nosotros como instituto cuenten con nosotros para cualquier actividad que quieran realizar. Creemos que la ingeniería tiene mucho que aportar en esto y este es un problema, como decía al principio, que nos involucra a todos. O sea, no podemos ser espectadores, tenemos que de alguna forma aportar en la medida en que podamos. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.